Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Montserrat LB, apasionada de la salud integral del ser humano y estoy en esta aventura por tratar de compartir experiencia e información sobre diferentes alternativas viables que nos ayuden a mejorar todo nuestro bienestar integral. Hoy estoy aquí con una invitada muy especial para nosotros, la doctora Anantli Martínez Mujía, quien es especialista en herbolaria integrativa, nutrición consciente y medicina cuántica y mucho más. Los dejaré aquí con ella para que les explique todo este tipo de temas tan importantes. Muy buenos días, yo estoy muy contenta también de estar aquí y de compartir pues un poquito de lo que hago con tu público y pues por supuesto también con el mío cuando se los transmita. Muchas gracias. ¿Qué le parece si nos cuenta un poco acerca de dónde viene, cuál ha sido su curso, su transcurso, toda su experiencia y lo que le lleva a hacer esta pasión? Bueno, pues mi nombre es Anantli Martínez Munguía y Anantli es un nombre tradicional indígena náhuatl. Eh, Este nombre me lo puso mi padre o me lo pusieron los dos, tomado de la cultura náhuatl, porque él es indígena náhuatl de un pueblo que se llama San Pablo Tecalco, Estado de México, que fue paso de los conquistadores hacia la Ciudad de México. Entonces, este pueblo ha conservado sus usos y costumbres, no fue tan maltratado como otras regiones del país, porque siempre, pues, una de las características de su población es que trató de ser bastante amable y no confrontativo, no era un pueblo guerrero. Entonces, pues esto les ayudó a sobrevivir y gracias a eso hay todavía muchos usos y costumbres. Mis primas hacen la Feria del Pan de Muerto desde antes de la pandemia, 2 o 3 años, y ahora este año lo retomaron. Y pues esta fiesta tiene el objetivo de preservar las costumbres, de hablar sobre lo que se hacía del campo, de la medicina tradicional, etcétera. Y eso pues los ayuda a mantener sus costumbres, los ayuda a mantenerse juntos, comprometidos con el objetivo de mantener la cohesión social y de mantener viva la tradición oral. Entonces, bueno, pues de ahí viene mi bisabuela Cornelia, de la cual al parecer de forma genética, porque obviamente yo no la conocí, de forma genética heredo la mayoría de mis saberes y mis vocaciones. Ella, mi bisabuela Cornelia, era agricultora, labradora de piedra, partera, herbolaria, y bueno, pues yo comparto al menos 2 o 3 de estas pasiones. Soy agrónoma, soy herbolaria, y pues ya nada más me falta aprender a labrar piedra, pero bueno, en eso ando. Y en realidad, pues más bien es este tipo de cerebro multitasking el que me permite darme cuenta de la necesidad que hay en el pueblo mexicano de conservar, integrar, y no nada más mexicano, de toda América Latina, sus tradiciones con el mundo occidental. Y en esa parte, pues entra mi madre, la doctora Lourdes Munguía Sánchez, que bueno, pues ella es una amante de los pueblos originarios, por eso se casa y tiene hijos con un indígena campesino de México. Ella es una doctora, patóloga clínica, después volcada al naturismo, que estudia con Elia Estrada Herbolaria, y después obviamente me transmite esa pasión por el mundo indígena. Soy una indígena mestiza, distinta, porque nunca sentí vergüenza ni sentí que mis usos y costumbres fueran inferiores o diferentes al del mundo occidental, gracias a mi madre, gracias a esa pasión y ese fervor con el que siempre me educó. Y sin embargo, que siempre también me impulsó a estudiar, a la importancia que tienen los estudios académicos como una forma de abrirse paso en el mundo, de ser escuchado y ser entendido a través de tener el mismo lenguaje que el mundo científico moderno. Y eso es lo que le transmito a la gente, con un lenguaje sencillo, cómo puede entender conceptos científicos muy densos, muy complejos. Yo puedo entender esos conceptos porque estudio el doctorado de Ecología y Biotecnología, pero también puedo explicárselo a un campesino. Entonces, yo sirvo como un vector, siento esa responsabilidad de ser un vector de educación para quien así lo necesita, para que el científico pueda entender el mundo de las limpias, de las curas de empacho, de la medicina tradicional mexicana, pueda entender por qué funciona y no solo eso, para qué funciona y para qué no. Y por el otro lado, el indígena convencional, el indígena de pueblo, pueda entender también el punto de vista de la medicina convencional, pueda entender
en qué sí le puede servir y en qué no, y también pueda sobre todo tomar decisiones informadas respecto a su salud. Wow, me siento totalmente inspirada y contenta de tenerla hoy aquí. Es vital y se está despertando toda esta información tradicional de herbolaria y todos estos conocimientos. Perfecto, me encanta. ¿Qué le parece si comenzamos con las preguntas más directas acerca de cómo podemos utilizar estos conocimientos en nuestro bienestar, en mejorar nuestra salud? Es sencillo y a la vez complejo. Para eso te voy a compartir un poco pantalla. Lo que nosotros hacemos en el Diplomado de Herbolaria Integrativa es enseñarle a lo largo de aproximadamente un año a las personas cómo usar esto. Este es nuestro, junto con Asami tengo este diplomado y este es nuestro esquema básico. O sea, le decimos a la gente, la mayor parte de la gente llega por acá, la herbolaria. De hecho, concretamente aquí. Quiere saber qué planta le cura el ojo de pescado de su piel, por decir así, ¿no? Entonces, pero el problema es que viene con un punto de vista, con una formación, con una visión del mundo totalmente convencional. Entonces, Ujú. lo primero que tenemos que hacer a esa mente es expandirla para que se dé cuenta que está buscando una respuesta solamente en una parte muy importante que nos legan los pueblos originarios, pero que no es un todo. Entonces le enseñamos, para empezar, que, uy, con eso no sabes cómo he tenido conflicto con algunas personas. Algunas personas, sobre todo de que tienen formación religiosa, les cuesta trabajo reconocer y entender por qué tienen que saber de dónde vienen estas plantas. Estas plantas vienen del mundo ancestral. No salieron del cielo, no Dios la inspiró a un médico, no, se las inspiró a médicos tradicionales. Y es importante darles su lugar justo. Ahora, ¿nosotros somos médicos tradicionales? Claro que no, ni siquiera yo. Yo tengo, por supuesto, saberes de la medicina tradicional, pero en mi caso se perdió la transmisión del labio oído. Yo tuve que recuperarlo y aprenderlo en la universidad, que eso es algo maravilloso. Eric Estrada, Ujú. mi maestro de herbolaria, da clases de etnobotánica. Yo en poco tiempo estoy buscando asentarme en Cuautla y estoy buscando ofrecer la materia de etnobotánica en línea o presencial a todas las universidades que así lo quieran. ¿Por qué? Porque es súper importante. Hay muy pocas universidades en un país con tanta tradición indígena que tengan la materia de etnobotánica, que es el uso de, de las plantas medicinales por los pueblos ancestrales. Entonces, una vez que el alumno entiende de dónde viene, también puede entender, por el contrario, que esas plantas medicinales hay muchas que tienen estudios científicos que ya están respaldadas por la ciencia y son cientos, no son poquitas, son cientos de plantas medicinales que tienen estudios científicos. Claro, aquí tenemos miles, ¿no? Y aquí cientos ya respaldadas, pero ya es un avance. Entonces, cuando nosotros entendemos esta primera parte, podemos entender que hay algunos conceptos de ciencia que sí nos ayudan y que nos hacen más sencillo entender cómo funciona el cuerpo. Entonces, les hablamos de órganos y sistemas, de síndrome metabólico, diabetes, adicción al carbohidrato, un montón de cosas que sí tienen respaldo científico, que también muchas de ellas son cuestionables. Por ejemplo, hay quien cuestiona que no existe como tal una adicción al carbohidrato, aunque mucha otra evidencia científica dice que sí. Y bueno, pues les damos las opciones para que ellos tengan estos puntos de vista más estudiados, por decir asílo. También al mismo tiempo, obviamente, sí les enseñamos a usar curaciones tradicionales por si les interesa y se las explicamos de forma científica y técnica. Y bueno, por último, les hablamos un poco sobre el wellness, sobre lo que es el mundo de las terapias moderno, que actualmente hay N terapias, de las cuales ahorita vamos a hablar de las más avanzadas, pero hay N terapias que tú puedes probar, que cualquiera puede probar. Y esto es lo más conocido, lo más comercial, también lo más costoso, pero no necesariamente lo único. Fíjense cómo esto es solamente una parte de toda esta gran estructura que la gente tiene que empezar por comprender para después utilizar con sabiduría. Perfecto, está todo muy completo y eso ya nos da entrada a ir tomando más detalles sobre algunas terapias. Por ejemplo, ¿cómo usted describe la herbolaria integrativa, que es la medicina cuántica?
cómo se integra con la herbolaria integrativa y lo que probablemente la mayoría de las personas ya conoce, la nutrición consciente. Ok, pues vamos a empezar con la herbolaria integrativa. La herbolaria integrativa es este esquema que yo les acabo de mostrar. ¿Por qué es integrativa? Porque integra saberes. Entonces, integra la herbolaria con la medicina ancestral, la ciencia y el wellness. No las revuelve, les da a cada cosa su lugar, pero sí entiende y respeta el hecho de dónde viene cada cosa para poder formar un todo, porque finalmente creemos que lo más valioso de esta flor no son las ciencias puras, sino es justo la integración de cada uno de los pétalos. Más bien los pétalos se forman por la integración de grandes áreas. Y es ahí donde el mundo moderno ha tomado más sabiduría, siempre y cuando tengan clara en su cabeza la diferencia. Y bueno, esto es herbolaria integrativa. Las consultas que yo doy de herbolaria integrativa y que enseño a mis alumnos a dar son una mezcla de esto. Y algo muy, muy importante, cada consulta y cada tratamiento es totalmente diferente y personalizado porque lo que les enseño al paciente es que nos vamos a inclinar hacia un lado o hacia el otro de acuerdo al sistema de creencias de las personas. Si una persona no quiere saber nada de la medicina ancestral, entonces me voy a tener que gravitar hacia este lado hablando solo de plantas medicinales de comprobación científica. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Y un egresado, aunque sí está obligado a conocer de dónde vienen las plantas medicinales, podría usar solamente plantas que tengan respaldo científico. Si una persona, pues, la verdad es que no le interesa ir a tomar un temazcal porque se ensucia y tampoco quiere usar plantas de mercado porque no sabe ni dónde está el mercado de su ciudad y no le interesa averiguarlo, por supuesto, y tampoco le gusta leer mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a meter al wellness, porque usualmente esas personas sí pueden invertir en su salud. ¿Quiere decir que esta es peor que esta o que esta es mejor? No, no hay ni malo ni bueno, solamente hay costos y beneficios diferentes, obviamente, y la persona de acuerdo a su nivel cultural y creencias, es el tratamiento que le vamos a recomendar. Eso es herbolaria integrativa, es una sabiduría, es una habilidad, es un conocimiento que se desarrolla a través de la repetición, primero conocimiento y luego repetición, para poder hacer programas adaptados, personalizados a las necesidades de cada persona. Y bueno, así como este método, ¿por qué le puse herbolaria integrativa? Porque obviamente mi fuerte son las plantas medicinales, ya sea tradicionales o científicas, pero en realidad las medicinas integrativas del mundo son muy similares. Es integrar la parte emocional con prácticas que pueden ser tradicionales o de wellness modernas, con saberes y costumbres de cómo tratar el cuerpo con herbolaria o con medicina natural. Solamente que mi método de dándole lugar a cada cosa, dándole el lugar que le corresponde a de dónde es originaria cada cosa, cada sistema de creencias es único. Sí es único, pero en realidad esto se hace en todos los esquemas, solamente que lo tratamos de hacer lo más didáctico posible y al mismo tiempo con sabiduría para que la gente lo pueda comprender más fácil. Y luego, ¿qué es la medicina cuántica? Dentro del mundo del wellness, recientemente pues ha surgido muchísimo, seguramente ustedes lo han escuchado, de la medicina cuántica. La medicina cuántica se ha puesto de moda, por supuesto, y les voy a mostrar aquí pues algunas imágenes para que entendamos a qué me estoy refiriendo. Este es el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, usualmente, debido a más de 1800 factores estresores del cuerpo, va perdiendo la salud. Y estos son los 5 factores estresores. En primera, tenemos las toxinas que van a producir enfermedades simples, como resfriados, como infecciones estomacales, cosas simples que nos están manifestando que nuestra célula ha perdido la habilidad de expulsar toxinas. Y eso nos pasa a todos en el mundo moderno, en el mundo occidental. Pasa menos en el mundo tradicional. De hecho, en el mundo tradicional lo que se hace cuando la gente se está enfermando con frecuencia es hacer una curación tradicional, una curación de empacho, una pasada de huevo, justo para volver a esa célula al equilibrio de poder expulsar toxinas. Porque, ¿qué creen? Esta pérdida de equilibrio principalmente es de origen nervioso y energético.
O sea, ¿qué la afecta? Las horas frente al computador, la afecta la televisión, la afecta el celular, el agua de mala calidad, y todo esto es energía principalmente. Empieza así, pero ¿qué pasa después de un tiempo que esta célula ya no abre y cierra a la misma velocidad? A lo mejor lo hace así, de forma deficiente, a menor velocidad y de forma no completa. Entonces empieza a producirse una segunda alarma, que es la inflamación y el dolor del cuerpo. El dolor es una cuestión secundaria a que hay una pérdida de la habilidad de liberación de toxinas. Esto va a generar mal metabolismo, ya sea que se pierda o se gane peso, porque las células ya no están haciendo su trabajo normal, se está alentando todos los procesos y por lo tanto produce mala circulación. Entonces, cuando la gente empieza con problemas de circulación, que piensa que es algo simple, ¿qué crees? Ya se te pasó el tren como 3 estaciones al menos. O sea, estás en la cuarta estación. Y eso es lo interesante de esto, que mucha gente quiere algo que le quite las varices con ozono, con una cirugía, etcétera, sin atender las otras 3 alarmas. Y esa es una enorme diferencia entre medicina convencional y naturismo. Y Así por el es. otro lado, hay cuando ya finaliza la mala circulación, cuando ya tienes bastante tiempo con todos estos problemas, entonces se produce un desequilibrio en el pH. Hay acidez, un desequilibrio orgánico que puede originar fibromialgia, artritis, cáncer, todas las enfermedades graves, si bien las metabólicas son graves, las relacionadas con la acidez son todavía más graves porque estamos en un quinto nivel. Entonces, ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, todo esto empezó por una cuestión energética que fue encendiendo las alarmas, estos focos que estamos viendo aquí. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es abrir el potencial eléctrico de liberar toxinas. ¿Y cómo se hace esto de la liberación de toxinas? Pues es bastante sencillo y no al mismo tiempo. Lo que se tiene que hacer, con lo que más se tiene que trabajar, es con la estructuración del agua. O sea, casi todo tiene que ver con el agua. El agua, el vehículo universal, es el que se ve afectado por todas estas radiaciones electromagnéticas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está formado 80% de agua. Entonces, vamos a ver aquí qué pasa con esta agua. Estas son moléculas de agua que se unen entre sí y forman agrupamientos. Algunos de estos agrupamientos son pequeños y pueden entrar a través de las paredes de la célula, pero algunos de estos agrupamientos están demasiado agregados porque tienen justo partículas tóxicas añadidas. Y entonces esto hace que no siempre puede entrar. Cuando nosotros estructuramos el agua por medio de ionización, que hay muchos métodos, todos son cuánticos, para poder ionizar esas moléculas, fraccionarlas y al mismo tiempo estructurarlas, producir esta estructura tridimensional, que de hecho se llaman dodecaedros de agua, y que, bueno, pues eso permite que la célula pueda recibir mayor cantidad de agua, mayor cantidad de hidratación y con esto nutrientes y con esto no se pierda la capacidad de liberar toxinas de la célula. De hecho, voy a mostrar otras imágenes para poderlo explicar y esto lo puede buscar cualquier persona porque está disponible en la red. Busquen el artículo Por las venas corre luz. Es de la doctora Esther del Río, que está aquí. Ya hay artículos más avanzados, porque este tiene más de 20 años. Ni siquiera es algo nuevo bajo el sol, pero sí algo poco difundido. Sin embargo, a mí me gusta ella porque es de la primera mexicana que empieza a hablar sobre esto. Y aquí tenemos la sangre, que tiene grupos hémicos, que tiene grupos con hierro, obviamente, y antes se pensaba, de hecho, mucha gente sigue creyendo desafortunadamente, que solo hay que meter hierro al cuerpo y el cuerpo solo se va a organizar, y ya. Pero esto es una mente simplista, es una mente que suma nada más en vez de ver procesos, y eso es grave. Ojalá y no toda la gente tenga ese tipo de mente. Cada vez no, la mente no, el cuerpo humano no es una suma de sus partes, es la interacción entre ellas. Entonces, en este grupo sanguíneo, el hierro no está suelto por todos lados, forma unas especies de pirámides, y estas pirámides lo que hacen es transmitir corriente electromagnética. ¿Por qué hay pirámides? Para poder transmitir electromagnetismo. Porque el cuerpo y ese potencial eléctrico de las células de abrirse y cerrarse es luz. Es luz y es electricidad corriendo por todo el cuerpo. De ahí de donde vienen los meridianos de la medicina tradicional china, es porque es luz, finalmente. ¿Eso queda más claro?
Sí, claro que sí. Y el hecho de que nos haya proporcionado este PDF nos va a dar mucha ayuda Exactamente, en la es comprensión. totalmente, es complejo, pero hay que leerlo y les aseguro que les va a quedar claro. Aquí Muchas tenemos, gracias. esto es mucho más viejo, es de biología, es una estructura de hemoglobina que, pues eso en biología, la mayor parte de que cursó biología de la secundaria sabe que la hemoglobina y la clorofila tienen estructuras muy parecidas, si se dan cuenta. Esta es hemoglobina, tiene probablemente más grupos de carbono hacia los lados y esta es clorofila. Y esa es una de las razones por la que la forma más eficiente, sobre todo para intestinos que tienen problemas de permeabilidad, de gente anémica, es más fácil recuperar la hemoglobina o restablecerse de desnutrición por medio de jugos verdes que por medio de carne. Y eso va a depender mucho del tipo de intestino. Algunos intestinos les funciona, otros menos, pero es una muy buena vía porque la estructura es muy parecida. Y hablando justamente de estructuras, lo que pasa es con estos grupos hémicos, que allá te los mostré como pirámides, aquí están estructurados a partir del agua en estas estructuras de dodecaedros, que son estas cositas, que en la otra imagen te lo mostré como en una figura hexagonal, pero es que el hexágono es solo una de las caras del dodecaedro, de 12 caras. Entonces, estos se llaman clatratos y es casi el fin de este artículo, es el descubrimiento que hace la doctora Esther del Río en los 80s de que en la sangre y en todas las células sanguíneas el agua se estructura en estructuras tridimensionales llamadas clatratos, que son cristales de agua, agua cristal líquido. Y eso es bien interesante, porque antes creíamos que para hidratarnos solo había que tomar agua y ya. ¿Y qué creen? Que no, el agua tiene que estar estructurada. Por eso el agua de manantial, el agua alcalina se ha puesto de moda, porque la gente se ha dado cuenta que obtiene más hidratación con un agua de alta calidad que con un agua purificada, quitada de minerales y sin esta estructura. El cuerpo batalla más. Un cuerpo joven lo puede hacer, claro que sí, pero se va a desgastar y antes de los 40, 45 años ya va a estar cansado de hacer estas estructuras por sí mismo y entonces empieza el envejecimiento. Y bueno, ella habla de que en el Tíbet la gente vive hasta 120 años. ¿Y cuál creen que es el secreto? Que todo el agua que surge de las montañas, que está filtrada por las montañas, es agua que naturalmente trae los clatratos, que ha sido estructurada por medio de medicina cuántica de las mismas montañas. Y entonces dice, ¿qué tienes que hacer? Irte a vivir al Tíbet, esa sería una alternativa. Y a lo mejor nos evitamos todo lo demás. O la otra alternativa, hay otra agua estructurada de manera natural, que es el agua de Lourdes. De hecho, en San Luis Potosí venden el agua de Lourdes embotellada y es excelente para la salud. Pero la otra opción es tener máquinas en casa que nos ayuden a estructurar el agua de una manera muy parecida a esta para que el cuerpo tenga que hacer menos pasos para pasar, por ejemplo, de esta clorofila a esta hemoglobina ya estructurada. O sea, va a haber menos pasos entre más estructura tenga, porque si no, bueno, pues vamos a tener que hacer muchísimos pasos para poderlo lograr. Y bueno, aquí están además estos clatratos, están funcionando como unos imanes y aquí hay unas imágenes maravillosas que son reales. Esta es una célula en estado de reposo con toda su estructura apagada, pero luego cuando recibe un mensaje se ilumina. Y si te das cuenta, aquí tienes estas mismas corrientes electromagnéticas que se ven en el clatrato, es las que se ven aquí como emitiendo pulsos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que provoca que haya conducción electromagnética en la célula? El agua. El agua, los cristales del agua. Y bueno, esto nos conecta con los estudios de Matsuro Emoto, de los mensajes del agua, que habla de que cuando uno le transmite intención al agua, el agua como tiene una enorme memoria, va a formar esa intención y va a formar una estructura tridimensional. Los cristales que se ven en el hielo, todo eso, no es más que estos clatratos activos de diferentes maneras. Entonces, ¿el agua tendrá que ver con nuestra salud? ¿Ustedes qué piensan? Entonces, a lo que estoy comprendiendo en este momento, voy a tratar de resumir un poquito, usted corríjame si me hace falta, es que después de tanta desatención a nuestro cuerpo, integralmente, cuerpo, emociones, etcétera, hemos ocasionado una desorganización,
una desestructurización a nivel molecular. Entonces, la medicina cuántica, a través de lo que es activar el agua, darle una organización, nos va a dar esa organización a nuestras células. Entonces volverá a crear puentes por donde pase la energía nuevamente, como debe de ser desde un principio. Sí, a través de organizar nuestras células, pero la forma más rápida de organizar un grupo de células es organizar su componente más abundante, y el componente más abundante del cuerpo humano es el agua. Entre el 60 y el Perfecto. 80% del cuerpo humano es agua. Entonces, es la forma más rápida de organizarla, además de que es el vehículo y el disolvente universal. Aquí tenemos esta imagen de qué está pasando, por ejemplo, con fruto de la contaminación, hace que se expresen más fácilmente genes de no salud. Y aquí tenemos este niño que tiene sarcoma en su carita. Esto cada vez pasa más frecuentemente, los cánceres infantiles de diferentes tipos. Entonces, este niño que está siendo consumido por el cáncer, después de un mes de tratamiento con el agua estructurada, se va recuperando su rostro, y después de 2 años de tratamiento está casi 95% recuperado. Podemos ver que todavía está ligeramente hinchada más una mejilla que la otra, pero el niño, aparte de que salvó el ojo, que aquí estaba por perderlo, definitivamente todo su rostro está mucho más sano. Todavía le falta recuperación, habría que ver qué otros factores están influyendo, pero esto fue a través del agua estructurada. Entonces, no solo ingerir, tener problemas de estructuración en el cuerpo es lo que genera la enfermedad, es lo que genera que de forma epigenética se activen los genes de no salud. Y bueno, voy a terminar aquí. Lo que está diciendo es que conforme va avanzando la edad, van envejeciendo nuestras células, y es lo que van perdiendo la estructura del agua, y es lo que produce las arrugas. Entonces, ¿es natural que aún bebiendo agua estructurada envejezcamos? Claro que sí, pero lo vamos a hacer a un ritmo de vida mucho más biológico. O sea, nosotros deberíamos empezar a vernos más o menos envejecidos por ahí de los 80, 85 años, no a los 45. ¿Y por qué? Porque vamos a vivir hasta los 120. Eso es lo que biológicamente estamos hechos para resistir, si no estuviéramos expuestos a tanta contaminación ambiental. Aquí por último hay un clatrato para que lo podamos ver cómo tiene las pirámides. Habla de esto del secreto de la larga vida, que es el Tíbet. Este es un manantial de agua estructurada natural. Y hablando de cómo se ven en el cuerpo, aquí tenemos estos grupos que están produciendo electromagnetismo a partir de que son los puntos donde hay mayor concentración de estos clatratos en el cuerpo, que curiosamente coincide, y no curiosamente obviamente, con los 7 chakras que describen el Ayurveda y el yoga de la India. ¿Por qué? Porque a través de la meditación ellos también pudieron observar que había centros electromagnéticos en el cuerpo que generaban luz, que generan electromagnetismo en mayor medida. En todo el cuerpo existen, pero hay mayores concentraciones donde más se ocupan, porque se ocupa para los órganos vitales. Entonces, esto es la medicina cuántica. Si te das cuenta, la doctora Esther del Río, si ustedes buscan en internet, hay gente que la ha criticado duramente, que la consideran no científica porque empezó a hablar de la Ayurveda, por ejemplo. A ella yo lo que vi es que en sus últimas apariciones públicas ya le valía cacahuate el resto del mundo, y dijo, ¿saben qué? Si ustedes no quieren entenderlo, si no quieren estudiar, si quieren que yo se los venga a dar digerido, muéranse todos, yo me voy a ir a vivir a mi retiro, y los mandó a la goma a todos. Y a mí realmente cada vez pienso que fue una actitud muy sabia, o sea, porque realmente La ella verdad que sí. sí, lo entendió para ella, etcétera, y dijo, ¿saben qué? Yo les di hasta las pruebas científicas. ¿No les parecen suficientes? Hagan ustedes otras pruebas, pero a mí déjenme en paz. O sea, para ella fue suficiente lo que encontró, todos los estudios clínicos que hizo en seres humanos. Y bueno, al contrario, es que además es contrasentido, si te das cuenta. ¿Por qué alguien creería que comer plástico y estar parado frente al computador todo el día no va a traer problemas de salud? O sea, es de locos. Pero bueno, si alguien quiere llevar a cabo esos experimentos y ponerse todo el día frente a la computadora y estar tomando agua de garrafón como si no hubiera mañana, pues que sea feliz. O sea, pero esta es la evidencia que sí hay, que sí existe, y que además le funciona a muchísimas personas en el mundo, principalmente esa gente que vive todavía
cerca de estas fuentes de agua naturales y que son los que tienen las vidas más longevas y prósperas del mundo. Así es. Y definitivamente, por experiencia propia, si uno empieza a investigar, empiezas a empaparte de todo esto, tienes problemas y dices, bueno, las formas por las que conocí tradicionales no me han dado solución, ¿qué me cuesta probar? ¿Qué me cuesta verlo en mí? En cuestión de un tiempo voy a ver qué tanto funciona o qué tanto no. Sentido común. Esto responde la última pregunta que me hiciste de la alimentación, Perfecto. qué pasa con la alimentación. Nada más que no logré sacar la imagen como bien. Ahorita voy para allá. Aquí está. Esta me gusta más. Está más clara. Eso, yo saco las cosas de internet para que no piensen que me le saqué de la manga o que yo me inventé. No, o sea, tú haces una búsqueda de la palabra correcta actualmente y lo encuentras. Así es, Aquí sí. puse la palabra arriba, epigenética. Epigenética es lo que yo estudié en el doctorado y es muy interesante porque tiene que ver mucho con la medicina cuántica. Aquí tenemos un cromosoma y este cromosoma está plegado. ¿Alguna vez se preguntaron cómo caben 2000 años de evolución que tenemos en el cuerpo humano en cada célula? ¿Cómo es que cabe toda esa información? Es una biblioteca enorme. O sea, ahí está tu tío que sobrevivió al león, al que le dio lepra en la época del oscurantismo. Está tu otro tío o primo o lo que sea, o tu abuelo que era cazador-recolector. Está tu abuela golpeada, por supuesto, y todos esos ancestros que traes están en tus cromosomas. ¿Y cómo es que el cuerpo selecciona qué hacer? Porque esto está enredado a través de algo que se llama nucleosomas, que es como un uso a través del cual se enrolla el ADN y todavía se repliega, se hace bolitas en un uso acromático para envolverse las partes que no se ocupan en ese momento. No podrías expresar, por ejemplo, yo tengo genes de cabello negro, que son los que lograron expresarse, pero dentro de mi ADN hay personas, tengo primos que son de color blanco con los ojos verdes, de parte materna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no soy pura, efectivamente. Que dentro de mis genes hay un 10, 15, 5% de información relativa a otro tipo de genes, de que se expresan de forma distinta. De tal forma que si tuviera un hijo con una persona que tiene una predominancia o tiene mayor número de genes más blancos, a lo mejor tengo un hijo güero. Eso me puede pasar a mí, no le podría pasar menos probablemente a mi media hermana, por ejemplo, que es incluso más de piel más oscura que yo. Seguramente tenemos ancestros negros dentro de nuestro ADN. Y es probable que como es media hermana, su mamá también es de origen indígena y es menos probable que surja un gen güero en ella. ¿Por qué? Porque casi no hay recombinación. Y todo esto está determinado en el ADN, en estas hebras que se están superplegadas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo decide el cuerpo qué parte del ADN se expresa y qué parte no? Por medio de dos procesos, acetilación y metilación. Voy a ver si aquí hay una imagen que sea más clara con esta cosa. Ajá. Aquí están colas de histonas. Las histonas lo que hacen es marcar qué parte del ADN se abre y se expresa y qué parte se cierra. Y hacia aquí arriba hay escritores y lectores que van a decidir qué parte se cierra y se abre, y eso es muy importante. Y esos patrones de acetilación y metilación vienen de marcas del medio ambiente. Un ADN se metila cuando estamos expuestos a muchísimos radicales libres, comemos alimentación chatarra, alimentación industrial, agua embotellada, agua con plástico PET. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es entrar en genes ahorradores. Como casi no tomas agua y el agua que tomas es muy mala, entonces el ADN se cierra y va a empezar a ahorrar agua. Entonces vas a empezar a hincharte como sapo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ahorrando. No es que, quiero que entiendan algo, no es que el cuerpo busque enfermarse, no, para nada. Lo que está buscando es sobrevivir. Al cuerpo no le importa si estás enfermo o no, sino lo importante es que sobrevivas. Y lo más importante para la evolución es que dejes descendencia. Enfermo o no, mucho o no, no importa, porque teniendo descendencia tienes la posibilidad de que se sigan recombinando los genes, a ver a qué horas sale una mezcla de ADN menos burra que la anterior y logra seguir sobreviviendo. Ese es el único objetivo de la evolución
Y esto se logra por medio de la epigenética. Y entonces, obviamente, ¿qué factores epigenéticos nos hacen bien? Obviamente la buena alimentación. Miren, aquí está el ADN, cómo se ve, ya totalmente desplegado. Son muchísimas combinaciones de 4 aminoácidos, acetina, guanina, tiamina y citosina, que combinados de diferentes maneras generan todas las proteínas de enfermedad y de salud que hay en tu cuerpo, vienen de estas combinaciones de 4 aminoácidos. Y bueno, pues lo que vamos a hacer, obviamente, si tenemos un medio altamente ácido, va a producir muchísima metilación del ADN, se va a plegar todas las zonas de salud para protegerse y para poder sobrevivir. Y si tenemos muchísima alimentación saludable, vamos a tener unos mayores patrones de acetilación guardando las regiones genéticas de salud, haciendo que se conserven abiertas. Tú quieres tener un ADN abierto, no lo quieres tener cerrado, porque el ADN cerrado solamente sirve para sobrevivir en un campo de concentración. Ahí es una maravilla tener el ADN cerrado. Pero si tú actualmente no vives en un campo de concentración, necesitas un ADN abierto. Definitivamente lo necesitas. Y pues eso es lo que yo les puedo decir sobre la alimentación. De manera genética, eso ya está comprobado. National Geographic hizo una publicación sobre estudios epigenéticos en gemelos. Ustedes la pueden buscar como National Geographic Gemelos. De hecho, lo voy a buscar en este momento por ustedes, a ver si lo encuentro. Y ese es un artículo de divulgación que es bastante sencillo de entender, o sea, no se requiere ser un genio para entenderlo, o sea, está bastante claro. Epigenética. Ok. Sí, este es. Entonces, le puse arriba National Geographic Gemelos, aquí me salieron varias fotografías, todas de gemelos, obviamente, que se parecen unos mucho y otros no tanto, y tan iguales, tan distintos. Entonces, aquí el estudio se centra en un proceso epigenético específico denominado metilación del ADN, que ya les acabo de explicar, que es que el ADN se cierra, y que se sabe que es capaz de fortalecer o debilitar la expresión genética. Entonces, ¿en base a qué? A los hábitos. Y los gemelos son excelentes para hacer este tipo de comparaciones porque los gemelos comparten el mismo paquete de genes. Entonces, lo que lo hace cambiar totalmente es el ambiente. ¿Y qué creen? Hay gemelos con cáncer y hay gemelos sanos. Hay gemelos con el cabello más oscuro y otros con el cabello más claro. Todo depende del ambiente. Y eso incluye alimentación, actividad física, emociones y estrés, medio ambiente en general. Factores estresores, 1800 factores estresores que les acabo de comentar hace poco, que son los que causan el estrés interno que genera la acumulación de toxinas. Entonces, ya se los explicamos de 3 formas distintas a través de los 5 factores que determinan la enfermedad, a través de la estructura del agua y a través de la epigenética. Y todo llega a lo mismo. El estilo de vida sí influye en la salud de los seres humanos. Muy bien, antes de continuar con quedan 3 preguntas. Nada más para aclarar, todo este tipo de alternativas, nutrición consciente, medicina cuántica y herbolaria integrativa, pueden encontrarlas con usted en sus medios de sus citas y talleres, ¿verdad? Sí, así es. Toda esta información, actualmente tenemos muchísimas formas de llegar a esta información y puede ser consultas, los diplomados, por supuesto, talleres cortos, que también a veces de vez en cuando hacemos, y a veces hacemos giras. Tenemos una gira ahorita en Puerta en Veracruz, hacia también Reynosa, Tamaulipas, y ahorita vamos a estar en Toluca. O sea, siempre nos estamos moviendo. Si ustedes nos invitan, vamos. Perfecto. Entonces, para que en un momento más nos deje sus contactos, Facebook, etc. La siguiente pregunta es, aparte de estas alternativas naturales, ¿qué tipo de prácticas puede implementar la ama de casa que nos está viendo, el estudiante que quiere aprender sobre alternativas naturales, que esté en ellos empezar a hacer hoy? Lo primero que tiene que hacer es disminuir el consumo al mínimo, de hecho, de preferencia eliminarlo, de productos industrializados. Yo eso le llamo limpiar el refrigerador. O sea, abre tu refrigerador y todo lo que venga en lata o etiquetado tiene que ser menos del 5% de lo que consumes. O sea, 1 o 2 productos empaquetados
y todo lo demás tiene que ser de origen natural. En internet puedes encontrar miles de listas de cómo limpiar tu refrigerador y dónde conseguir alimentos de origen natural, que básicamente es en el mercado, en las centrales de abastos, no en los supermercados, donde todo viene empaquetado. Lo segundo que tienes que hacer es asegurarte que por lo menos el 80% de tu dieta sea vegetal, que eso es la base de las dietas basadas en plantas, que como les dije, ustedes lo pueden encontrar en internet fácilmente actualmente, como la dieta de la milpa. Ahorita se los voy a poner aquí en pantalla. Aquí está la dieta de la milpa, la dieta de la milpa, ay, perdón, no está bien escrito, pero aquí, dieta de la milpa del Gobierno de México. Por favor, descarguen este PDF antes de que desaparezca, es buenísimo, es un PDF sensacional que tú puedes descargar para que lo imprimas, son cerca de 43 hojas, y habla del modelo de alimentación mesoamericana biocompatible, tiene unos gráficos buenísimos, muy claros. Por ejemplo, esta es la dieta mediterránea, que es una de las dietas que tiene más éxito en el mundo. Y luego por acá viene una idea, vienen muchos guisados, por supuesto, muchas ideas de guisado, y viene una comparación entre la dieta de la milpa y la dieta mediterránea, donde dice, ok, si en una se obtiene carne roja, en la dieta de la milpa se obtiene carne magra con poca frecuencia de diferentes animales, por ejemplo. Aquí es de venado y conejo, aquí es de cerdo, res, cabra y oveja. Son diferentes las dietas, pero las dos son saludables. Aquí es aceite de aguacate y aquí es aceite de oliva. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es aguacate. Es nuestra principal fuente de grasa de los pueblos mesoamericanos, o palta, ¿no? Entonces, revísenla, esta dieta de verdad es muy fácil de comprender y ustedes pueden acceder a ella fácilmente. Voy a hacer dos preguntas que usualmente las personas nos realizan. Me imagino que usted como doctora en la práctica también se las hacen. ¿Qué tipo de ingrediente, planta, hierba cotidiana se puede utilizar para complementar tratamientos de resfriado, tos, cosas leves, etcétera, en casa? Hay tres cosas que la gente tiene que incorporar o sí. Una es sacar las harinas y sustituirlo por alimentos no refinados, como por ejemplo se pueden hacer galletas a partir de avena licuada en polvo para hacer galletones parecidos al pan, pero que no es pan, que no es trigo sobre todo. Y eso es indispensable para prevenir el resfriado. Lo otro son los frutos rojos, zarzamora, frambuesa, arándanos naturales, no deshidratados, en licuados y jugos. Y dentro de esos hay uno que es excelente, que es una rebanada de piña, 4 fresas o 5, jugo de toronja, y le puedes poner todavía jengibre, y esto activa muchísimo el sistema inmune. Hay uno más poderoso que se llama escorpionazo, que lo puso de moda Saya Michan en México, que es un naturópata muy conocido, que ya murió. Y bueno, este licuado que se llama escorpionazo lleva medio vaso de jugo de limón, un diente de ajo, 4 ramitas de perejil y un octavo de cebolla. Y le puedes poner miel, le puedes poner chile piquín. Y bueno, este licuado es un activante del sistema inmune muy poderoso. Si ustedes hacen eso de cambiar el tipo de pan que consumen, disminuir al mínimo los lácteos y también comer frutos rojos, el licuado inmune de piña con fresa y toronja y el escorpionazo, vas a tener una muy buena salud. Me parece perfecto. La última pregunta es relacionada un poco más a la alimentación consciente dentro de lo que estamos hablando. ¿Cómo el alimentarte de esta forma más planificada, pensando más en los procesos del cuerpo, cómo reduce la ansiedad y el estrés por el consumo excesivo? Se produce un proceso de limpieza de o sea, genéticamente, se activan genes de ahorro, como les había dicho hace rato, cuando estamos recibiendo alimentos muy malos, porque el cuerpo está tratando de funcionar con lo mínimo. Cuando nosotros tenemos una alimentación abundante, se abren genes de abundancia y entonces el cuerpo ya no se queda con las toxinas, las libera,
porque eso es lo natural cuando hay abundancia. Mm, Recuerden que nosotros teníamos periodos, o sea, ni siquiera es que necesitemos comer súper saludable siempre, sino que tenemos que comer variado a lo largo del año de acuerdo a lo que hay en la naturaleza. Entonces, en verano la gente no consumía leche. ¿Por qué? Porque la leche era para la nueva generación de becerros. La leche solo se consume en invierno. Entonces, ahí es donde empieza a haber un problema porque todo el año queremos consumir lo mismo. Y esto no se trata de eso. Si aparte de eso quieres saber qué pasa de manera genética, recuerden que dentro de la célula tenemos receptores de insulina. Entonces, cuando recibimos un baño constante de glucosa, estos receptores se van perdiendo, la célula se cierra para no ser dañada y no recibir más glucosa. Cuando nosotros consumimos alimentos verdes o con muchísimos vegetales, con muchísima fibra, es como si escobeteáramos las células, se quita el exceso de glucosa que hay en la periferia y entonces esa célula ya no se tiene que cerrar, se empieza a abrir ligeramente porque recupera los receptores de insulina. Eso se llama resistencia al carbohidrato y tiene que ver con la adicción al carbohidrato, resistencia a la insulina, es un nombre técnico, es un proceso médico que ocurre antes de la diabetes y ocurre por las dietas excesivas en azúcares y carbohidratos refinados. En toda la alimentación industrial produce ese proceso. Cuando nosotros consumimos productos naturales, ocurre el proceso contrario y la célula se abre. Siempre se supo que el naturismo, que el regreso a la naturaleza era la forma más fácil y al mismo tiempo más compleja de sanar. Más compleja porque para muchas personas esto resulta prácticamente imposible por la desconexión con la naturaleza. Incluso plantearse unas vacaciones en la playa le parece costosísimo e imposible porque tendría que dejar su estilo de vida acelerado. Y entonces lo que nosotros ahora planteamos con la nanotecnología es llevar la naturaleza a tu casa por medio de accesorios, por medio de un colchón, por medio de muchísimas prácticas de naturismo cada vez más simplificadas en frascos, en suplementos, etcétera, que pueden ayudar hasta la persona más inserta en la vida citadina. Y al mismo tiempo, hago que la gente que sí puede vivir un modo de vida más natural lo valore y lo pueda entender y lo pueda explicar. Entonces, yo he visto muchísimos cambios, tanto a nivel de autoestima como cognitivos, de adquisición de nuevos conocimientos, como de salud, por supuesto, de unos y de otros. Y eso es lo que a mí me encanta, que yo puedo hacer por medio de la consulta un panorama para la salud, independientemente del presupuesto y del estilo de vida de la persona. O sea, solamente se necesita voluntad y se necesita, pues, las ganas de salir adelante, por supuesto, considerando que ninguna enfermedad, incluso las llamadas incurables o de origen genético, ninguna enfermedad se queda sin alternativa. Siempre se puede mejorar la calidad de vida con la herbolaria integrativa, con la medicina cuántica y con una alimentación basada en plantas. muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo la podemos contactar? Bueno, pues tenemos la página de herbolariaintegrativa.com.mx en internet, que ahí podemos encontrar mi programa del diplomado de herbolaria integrativa. Es una página integradora, de hecho es herbolaria integrativa. Ahorita la estoy buscando. Sí, herbolariaintegrativa.asami.mx. Es una página integradora que después te deriva a los diplomados, a los cursos que tenemos todo el tiempo. Eso es la primera alternativa. También tenemos en Facebook también tenemos un grupo que se llama Herbolaria Integrativa y hay otro grupo que se llama parecido, pero identifícanos con nuestro logotipo. Y también me puedes encontrar en la página de Bindi, que esa es mi tienda de productos naturales. Ahorita estamos haciendo un poco de renovación, pero en unos días ya va a estar disponible el nuevo catálogo, donde incluimos la medicina cuántica famosa y un montón de cosas más. Entonces, búscanos en cualquiera de nuestras dos páginas y en nuestras redes sociales como Herbolaria Integrativa y también como Herbolaria Bindi. Entonces, pues muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Eso es todo. Esperemos hayan disfrutado de esta abundante charla acerca de estas alternativas naturales, salud integral en cuanto a herbolaria integrativa, nutrición consciente y medicina cuántica. Muchas bendiciones a todos. Bye bye. Bye.